Si te gusta el brócoli y la comida saludable, hoy te traigo una receta estupenda, muy fácil de hacer y en poco tiempo. Quédate hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. Para unas 4 raciones necesitamos una pieza de brócoli que tenga unos 500 gramos aproximadamente. Empezamos a cortar el brócoli para sacar los floretes. Y si los floretes son muy grandes, podemos partirlos por la mitad. Los tallos que van a sobrar los apartamos porque podemos utilizarlo en preparar una deliciosa sopa. Después de cortar el brócoli, lo colocamos en un colador y lo lavamos muy bien. Ponemos una cacerola con bastante agua al fuego, añadimos también una cucharadita de sal y cuando está al punto de romper a hervir, podemos añadir el brócoli lavado. Lo vamos a cocer durante 3 minutos desde el momento que el agua va a empezar a hervir. De esta manera va a mantener su color verde muy bonito y se va a terminar de cocinar dentro del horno. Cuando hemos apagado el fuego, sacamos el brócoli en un bol con agua muy fría. Si el agua no está muy fría, podéis añadirle unos cubitos de hielo. Cuando haya enfriado por completo el brócoli, lo sacamos de nuevo en el colador y lo dejamos que se escurra muy bien. Mientras vamos a cortar un poco de cebolla. Yo he cortado un cuarto de una cebolla porque era muy grande, pero si tenéis una más pequeña podéis cortar la mitad de ella. La cebolla la vamos a cortar en juliana. Después de cortarla la ponemos en un bol y sobre ella añadimos un chorrito de vinagre, como 3-4 cucharadas. Añadimos también una pizca de sal y la dejamos así en reposo durante 10 minutos. En un bol más grande añadimos 4 huevos. Ponemos también un cuarto de cucharadita de sal, pimienta molida al gusto y luego con unas varillas batimos muy bien los huevos. Necesitamos también 2 vasitos de yogur natural de 125 gramos. En total son 250 gramos de yogur. Lo vamos a añadir sobre los huevos batidos. Batimos un poquito más para incorporar el yogur con los huevos. Y después añadimos 2 cucharadas de aceite, preferiblemente de oliva. Yo he utilizado uno aromatizado con tomillo que le va a dar un sabor muy rico a nuestra comida. Batimos un poco más hasta que se incorpore también el aceite. Y podemos añadir también un poquito de orégano porque le va a dar un aroma espectacular. Y añadimos también media cucharadita de pimentón dulce. Después de incorporar también las especias, podemos añadir el brócoli que ya está escurrido. Removemos con una espátula para que el brócoli se empape de toda la mezcla que hemos preparado. Añadimos también 120 gramos de atún en conserva. Puede ser en aceite o puede ser atún claro. Es preferible que sea atún claro para que no contenga mucha grasa. Ponemos también la cebolla bien escurrida. De modo opcional podemos añadir unos cubitos de queso feta que le va a dar un toque muy rico a nuestra comida. Y luego removemos hasta que estén todos los ingredientes bien homogeneizados. Forramos una bandeja con papel de horno y luego añadimos la mezcla en el interior. Yo he utilizado una bandeja con las dimensiones de 27 centímetros de largo por 22 centímetros de ancho. Repartimos todo de modo uniforme en toda la bandeja. Por encima podemos añadir unas tiras de pimiento rojo porque le va a dar un aspecto muy rico a la comida y también un buen sabor. Al final por encima añadimos un poquito de queso rallado tipo mozzarella, no mucho, solamente unos 50 gramos aproximadamente. Introducimos la bandeja al horno para unos 25-30 minutos aproximadamente a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo. Y después de 25 minutos mi comida ya está lista. Como podéis observar, se ha dorado muy bien por encima y está muy bien cuajada. La dejamos sobre una rejilla para que enfríe unos 5 minutos antes de porcionarla y servirla. Y ahora que se ha enfriado un poco, voy a cortar un trozo para que veáis cómo está por dentro también. Os tengo que decir que tiene un aroma espectacular y como podéis observar tiene un aspecto muy rico por dentro también.
Os invito a que probéis vosotros también esta receta porque habéis visto, es muy fácil de hacer y sobre todo deliciosa y saludable. Amigos, si os ha gustado la receta, os espero que me lo digáis en los comentarios. También podéis darle un me gusta y compartirla con vuestros amigos en las redes sociales. Gracias a todos por ver este vídeo y hasta la próxima.